En TN23 agradecemos su preferencia y su sintonía. Les saludo en este programa a nombre de un completo equipo de comunicadores sociales que hacemos posible esta transmisión de TN23 todo el día. Ahora vamos a iniciar el rostro de la noticia, media hora de este programa en el cual son analizados temas importantes para nosotros los guatemaltecos. Y en este caso ha causado enorme preocupación lo sucedido hace pocos días en el Cambrai 2 en Santa Catarina Pinula, en donde un enorme derrumbe, un alud sepultó muchas viviendas. La preocupación, más allá de lo que está sucediendo en el Cambrai, también preocupa todo lo que pueda ocurrir en otros lugares de Guatemala cuya situación puede ser similar. Ahora vamos a conocer el análisis de un experto en el tema, en este caso el licenciado José Florentín Martínez, quien es director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el CEUR. Bienvenido. Gracias por la invitación y vamos a tocar un tema que no es fácil tocarlo, ¿verdad? Por las consecuencias que ha tenido, ¿verdad? Entonces lo primero que quisiera es expresar nuestro pesar, diríamos, a las personas que perdieron a un ser querido, ¿verdad? Y por extensión también a las personas que se vieron afectadas en sus bienes materiales. Empecemos hablando entonces por el Cambrai 2, para que nos cuente entonces del por qué se produce esta tragedia, qué tipo de terrenos es y si era previsible, si era evitable. Bueno, vamos por partes, ¿verdad? En primer lugar tenemos que decir que a simple vista es un lugar inadecuado para el asentamiento de residencias. Si nosotros vemos es una cuenca, digamos, que por un lado tiene cerro y por el otro también está atravesado por un río, el río Pinula, y los accesos son difíciles. Entonces diríamos que en términos normales es un lugar que no reúne las condiciones necesarias para una vida digna, ¿verdad? Ahora bien, todos sabemos que hay fenómenos naturales, ¿verdad? Uno de los fenómenos naturales es los fenómenos hidrometeorológicos, ¿verdad? A mayor lluvia, mayor infiltración de los suelos. Y esto puede provocar que el aumento de peso, especialmente cuando son laderas, entonces tiendan a provocar derrumbes, a provocar un alud, ¿verdad? Como ya lo vimos en otros casos, ¿verdad? Recuérdese que en unos años también allá en Santiago Atitlán se produjo un fenómeno de esta naturaleza en Panamá, ¿verdad? Con sus consecuencias también lamentables, ¿verdad? Entonces diríamos que los suelos se saturan y cuando existen terrenos con alta pendiente, ese es el peligro, ¿verdad? Ese es el peligro. Ahora, cuando uno se pregunta por las causas, ¿verdad? Podrían ser causas explicables a través de estos fenómenos que le mencioné, pero también hay otras causas que muchas veces no se ven, pero que son de orden de carácter estructural para nuestros países. Diríamos que un país en términos normales, las autoridades, ya sean locales o centrales, deben prever lugares para el asentamiento poblacional. Porque usted sabe que la población está creciendo el 2.9% anualmente y entonces las familias se multiplican. Aquí se dice que en Guatemala cada año se incorporan 30,000 nuevos hogares. Y entonces en otros países lo que se hace es reservar terreno para uso residencial. Aquí no se hace, ¿verdad? Aquí no se hace. Y entonces las familias o los jefes de hogar, para poder adquirir una vivienda, lo pueden hacer a través de estos medios, que muchas veces son en lugares inadecuados. Está el mercado inmobiliario que ofrece bienes construidos, ¿verdad? Ofrece casas, edificios, centros comerciales, etcétera. Pero nunca esos productos van dirigidos a la población de medianos recursos hacia abajo, la gente pobre. Y entonces la gente pobre necesita construir una vivienda. Y si no tiene los recursos necesarios, ella vive como ha llegado en otras familias. Entonces, en la ciudad hemos visto que después de un primer nivel
se construye un segundo y muchas veces con materiales muy débiles, ¿no? Hemos visto que en un segundo nivel construido con láminas y no digamos un tercer nivel, ¿no? O sea, pero se vive en la casa del papá o de la mamá. Esa es una alternativa. Otras veces se van por esa oferta que existe en la periferia, ¿verdad? Cuando un terreno que antes era de uso agrícola o forestal es dedicado para uso residencial. Estoy diciendo que un propietario de una manzana viene y lo lotea y lo vende. Probablemente para eso se le alcance al de medianos recursos, pero sin servicios y con características no adecuadas. Siguiendo en el área entonces de Santa Catarina Pinula, las aledañas a El Cambray 2, otras entonces en este lugar están en alto riesgo. Si nosotros vemos la cuenca, ahorita lo que ha ocurrido es el derrumbe de una de las paredes de los cerros, ¿no? Pero si nosotros vemos, también hay un grupo de viviendas que están en la parte alta y que están en lo que Conred denominó como la corona, ¿va? Y la que también se dice que está con el riesgo de que caiga, ¿verdad? Entonces es necesario, de hecho ya se están haciendo algunas acciones para evacuar a ese grupo de familias que están viviendo en la parte alta. Se dice que las municipalidades deben evitar que las personas se asienten en determinados lugares, pero a veces ello también no es posible, causa conflictos con la población. ¿Cómo puede ser este balance? Sí, diríamos que la gestión del territorio está ahorita como función de las municipalidades, ¿no? A raíz del Código Municipal. Sin embargo, diríamos que aquí hay que tomar en cuenta también, ¿verdad?, si la población es propietaria de su terreno o lo ocupó. Entonces es más fácil desalojar a algunas familias porque el terreno es municipal o porque el terreno es del Estado. Y si a eso sumamos una declaración de Conred de que se vive, que es un lugar inhabitable, entonces ahí están las condiciones como para poder, si usted quiere desalojarlos, ¿verdad?, en forma pacífica. Pero ahorita surge, a raíz de estos hechos, está surgiendo la duda, ¿verdad?, de que las opiniones técnicas de Conred muchas veces no son vinculantes. Eso significa que no tienen obligatoriedad, ¿verdad? Y si a eso le sumamos que el propietario o sea, el terreno es de propiedad privada, entonces es muy difícil, ¿verdad?, porque usted sabe que la misma Constitución resguarda la propiedad privada. Entonces aquí existe una dificultad. Ahora bien, eso no quiere decir que así deba ser siempre, ¿va?, sino que los gobiernos deben procurar, ¿verdad?, efectuar un traslado hacia otro lugar, siempre y cuando tenga reservas de tierra, ¿verdad? Porque si no tiene lugares a donde trasladarlos, entonces lo más probable es que los traslade a un albergue que tiene carácter temporal. Este invierno no ha sido pues específicamente muy lluvioso. ¿Por qué se dio esta situación? No se preveía por parte de los vecinos aparentemente. Sí, es que lo que pasa es que también habría que hacer un análisis del tipo de suelos, ¿no? Usted ve que a veces hay laterales, diríamos, laterales de los caminos que son de piedra, ¿va? Entonces es muy difícil que ahí se produzca un derrumbe fácilmente, aunque cuando existen lluvias intensas, entonces sí hemos visto que se provocan pequeños derrumbes. Pero si la constitución del suelo es como en este caso, que se nota que hay arena, ¿verdad?, entonces la arena no compacta, ¿verdad?, y entonces a una sobrecarga allá en la parte de arriba, entonces fácilmente se desprende, ¿verdad? Este no es solamente un caso, ¿verdad?, sino que hay muchas personas que están viviendo en esas condiciones. Nosotros visitamos aquí en el anexo que está ubicado bajo el puente del Incienso, y entonces las personas han construido su vivienda y únicamente han dejado un callejoncito de acceso. Pero cuando usted pasa, las paredes son casi verticales, ¿no? Entonces a la hora de un sismo o a la hora de que
las aguas negras de las otras viviendas que están en la parte más alta se derramaran sobre las paredes, entonces eso tiende a derrumbarse. En el caso de Santa Catarina Pinula, volviendo entonces al Cambrai, ¿cuánto afectó el sistema de drenaje de las casas que están arriba, como usted lo indica? Fíjese que mentiría si diría que totalmente, ¿verdad? Porque no he hecho la visita a ese lugar específico, ¿verdad? Pero podría reproducirse, o sea, a manera de hipótesis podríamos decir que eso también contribuyó, ¿verdad? Tal como lo vimos aquí en la zona 2, ¿verdad? Que fue por la rotura de unas tuberías de evacuación de aguas servidas, ¿verdad? Entonces eso hizo que el agua se filtrara en las paredes y que tendiera a derrumbar ciertas partes. ¿Cuántos terrenos o áreas más deben ser desalojados preventivamente cerca del Cambrai 2? Pues yo diría que, bueno, hay como 3 partes, ¿no? La parte que está, diríamos, las partes contiguas, donde se produjo el derrumbe, porque hay el peligro de que pueda ocurrir otro, ¿verdad? Y eso es lo que han dicho las personas que están apoyando en la búsqueda de restos humanos, ¿verdad? Pero también esa parte, de la parte alta, quizás es la que está en más peligro, ¿no? En este caso en específico, ¿no tuvo relación el paso del río en este lugar? Fíjese que no se ve, diríamos, que el volumen de líquidos que va al río pues hubiera formado cárcavas, ¿verdad? Porque eso sí es lo que pasa en Chinautla, por ejemplo, ¿verdad? El río de aguas negras lo que hace es socava, diríamos, esas paredes y esas zonas que se derrumban. Pero en este caso, por el mismo derrumbe, pues no se observa que haya sido una causa principal, ¿verdad? ¿Cree que si el invierno actual hubiera sido más intenso y más copioso, hubiera causado aún más daños? ¿El derrumbe hubiera sido más grande? Pues indudablemente, ¿verdad? Porque decía que a mayor infiltración, allá se soporta un mayor peso y eso pudiera provocar, diríamos, un derrumbe mayor, ¿verdad? Licenciado Martínez, en este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato. Hablamos en este bloque sobre la situación en el Cambrai 2, pero hay muchos lugares en Guatemala que podrían estar en riesgos similares y precisamente de ello hablaremos en la segunda parte. Volvemos. De lunes a viernes a las 15 y 16:30 horas y a las 21:30 horas en TN23 en el mundo, con noticias departamentales e internacionales por TN23. Todo noticias 24 horas. Tengo 26 años y a mi bebé. Me ha tocado trabajar duro por ella, pero con esfuerzo todo se puede. Mi preocupación más grande es mi hija, pues en cualquier momento nos podemos enfermar. Lo bueno es que compré mi seguro de Segurred, que nos protege a las dos y hasta el dentista podemos ir. Y lo más importante, lo puedo pagar. No esperes a que algo te pase. Llegó a Guatemala Segurred, el seguro hecho a tu medida. Adquiere Segurred Dúo por solo 100 quetzales al mes. Llama al 2208-6000 porque hay más de 6,000 razones para estar seguro. 2208-6000, la línea segura que te deja tranquilo. Con Segurred estamos tranquilas. Una marca de Ariseguros con el respaldo de Aseguradora General. ¿Quieres saber el resultado de tu equipo favorito? Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo de manera fácil y rápida. Envía gol al 7313 y vive la pasión del futsal, fútbol playa, primera división y liga mayor. También puedes enviar FUT al 7313 y recibir a diario lo mejor del fútbol mundial. Te mantendremos al tanto sobre las eliminatorias del próximo mundial, resultados y nuevas contrataciones de las mejores ligas. No te quedes desinformado. Envía gol o FUT al 7313 y vive el fútbol de otra manera. Desde este y todos los domingos por TN23, como un servicio social a los guatemaltecos, TN23 presenta a las 10 de la mañana la Misa Dominical.
Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia, en este análisis hoy de este tema que nos tiene preocupados, impactados a los guatemaltecos. Lo sucedido en el Cambrai 2, Santa Catarina Pinula, muchos guatemaltecos fallecidos lamentablemente tras un alud, tras un derrumbe. Y estamos conociendo en este programa algunas de las causas que provocan pues desastres como estos. Pero pasando del Cambrai vamos a ir a nivel nacional. ¿Qué riesgos hay en otros lugares? Continúa en este programa con nosotros el licenciado José Florentín Martínez, director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos entonces al aspecto macro, licenciado. ¿Cómo son los terrenos de Guatemala? ¿Qué riesgos afrontamos? Bueno, algo que tenemos que mencionar es lo siguiente, es que nosotros llamamos asentamientos precarios humanos, ¿verdad? Aquellos agrupamientos de población donde no existen condiciones. En primer lugar, no se tiene la propiedad privada de los lotes. No se tiene acceso suficiente a los servicios básicos. A veces los accesos también... De hecho, los tenemos en pantalla. A veces los accesos no son los más adecuados. Entonces, ¿por qué se estima que tenemos unos 450 asentamientos de esta naturaleza? Y fácilmente se puede decir que unas 450,000 personas viven en esas condiciones en todo el país. Ahora bien, el departamento de Guatemala, que incluye el área metropolitana de Guatemala, pues tiene en su seno el 50% de estos casos. Estos asentamientos precarios, diríamos, también son caracterizados porque muchas veces los lugares en que se localizan pues no reúnen las condiciones. Nosotros hemos encontrado viviendas en la parte baja de los barrancos, viviendas en las laderas de los mismos, ¿verdad? Usted se recuerda que había un asentamiento que se llamaba Las Torres, que estuvo aquí en la zona 7. Que fue desalojado. Que fue desalojado, pero uno cuando baja el puente El Incienso, entonces va a encontrar que todavía hay algunas familias que viven. Si allá tenían una ligera pendiente, ahora los vemos habitando locales en pendientes más altas, casi llegando al río de Aguas Negras. Y si nosotros vamos más adelante, por ahí hay una gasolinera y ahí está el acceso, entonces encontramos casas de este tipo, ¿verdad? Entonces ya un poco ilustramos cuál es la magnitud de esta situación, ¿verdad? O un estimado de cuántas personas podrían estar viviendo en estos casos, ¿verdad? Pero hay otras viviendas que también están en condiciones parecidas, ¿verdad? Yo la vez anterior dije de que nosotros visitamos algún poblado que está en las faldas del Volcán de Fuego, en el municipio de Acatenango, ¿verdad? Y San Pedro de Epocapa. Y entonces estas personas conviven con las erupciones volcánicas, ¿verdad? Bueno, ellos están en un grave riesgo, pero sin embargo, ellos por la misma necesidad de que ahí tienen sus pedacitos para hacer algunas siembras, entonces ellos permanecen en estos lugares. También podemos hablar de esa parte inundable de la ciudad de Quetzaltenango, ¿verdad? Donde cada invierno hay una inundación. Y no digamos las familias que fueron afectadas por el terremoto en San Pedro Zacatepec. O sea, nosotros vamos a encontrar muchos casos. Si usted conoce Antiguo Guatemala y llega a San Juan del Obispo, pues hace algunos años también bajo una correntada de agua, que estuvo, diríamos, a una distancia como de 1 cuadra para llegar a las residencias.
Es decir, se están habitando, diríamos, pequeñas cuencas, ¿verdad? Y uno no sabe cuándo va a ocurrir un fenómeno natural como del que usted menciona, ¿verdad? Una lluvia intensa, ¿verdad? O hubo otros fenómenos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer ante esa situación, verdad? Naturalmente que esa es consecuencia de algunas causas, como un razonamiento lógico, ¿verdad? Entonces yo la mencionaba de que los gobiernos locales o el gobierno central pues no tienen esa previsión. Anteriormente se hablaba de planificación, pero ahora ya se deja que las fuerzas del mercado actúen. Y a las fuerzas del mercado no le interesan mejores condiciones para su población, ¿verdad? Sino que hay una lucha por cada vez ganar más en cada negocio, incluyendo los negocios con la tierra. ¿Ya se tiene visualizado de alguna forma dónde podrían repetirse casos similares en la ciudad capital o sus cercanías, licenciado? Pues yo diría que hay que actuar en el caso de ese asentamiento que yo lo ubico a la par del incienso, ¿verdad? Cuando usted llega y ve la pendiente, es una pendiente demasiado alta, ¿verdad? Entonces no ha habido un sismo, ¿verdad? Pero a la hora de ver un sismo, yo no quisiera pensar que existiera el riesgo de que alguna persona pudiera ser afectada, ¿verdad? Y así podemos ir a otros casos, ¿verdad? Lo que pasa es que como ahora se ocupan los resquicios, o sea, los pedacitos que van quedando, entonces muchas veces es invisible, ¿verdad? O no es visible fácilmente a los ojos de la población, ¿verdad? De hecho, en Guatemala se construyen muchas pendientes y lo vamos a hablar de otro tipo de casas. Subiendo en carretera El Salvador, incluso ha habido algunos derrumbes. ¿Es el mismo riesgo el que se corre, licenciado? Sí, ahí es por saturación, o sea, usted sabe que en el suelo y el subsuelo existen capas freáticas, ¿verdad? Entonces, cuando hay una lluvia intensa en la parte alta, estos se saturan y dependiendo del material, entonces el agua fluye por la parte más cercana, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto en esa salida a El Salvador es precisamente la saturación de los suelos y eso hace que muchas veces hayan deslaves o derrumbes, ¿verdad? En el aspecto ideal, ¿no debió construirse ahí? Naturalmente que no, ¿verdad? Naturalmente que no, y por eso es que debiera ser obligatorio el estudio de impacto ambiental para cualquier tipo de construcción, ¿verdad? Ustedes dan consejos y dan indicaciones, al igual usted lo ha dicho que la CONRED da dictámenes pero que no son vinculantes, que no tienen peso. ¿Por qué? ¿Qué dicen nuestras leyes? Fíjese que lo que notamos aquí siempre es una ausencia, ¿no? O sea, si usted revisa el Código Municipal, dice que el ordenamiento territorial lo deben llevar a cabo los municipios o las municipalidades. Sin embargo, es necesario una ley de ordenamiento territorial, una ley ordinaria de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial conlleva, diríamos, la ubicación de actividades. Este va a ser para uso residencial, este para actividades económicas, etcétera, etcétera. Entonces, sí hace necesario una ley general, ¿verdad? Porque si no, las municipalidades solo actúan en su ámbito territorial, ¿verdad? Pero puede ser que las aguas servidas se estén echando o se estén llevando para las jurisdicciones de otros municipios. Entonces es necesario, para que no existan ese tipo de fricciones entre municipios, que exista un paraguas, ¿verdad? Lo que dentro de la pirámide Kelsen se llama una ley ordinaria, ¿verdad? El municipio de Guatemala pues ya está casi totalmente poblado, pero ¿qué otros municipios cercanos, vecinos y qué otras áreas ustedes han notado que están creciendo con ese mismo desorden y por lo cual puede haber muchos riesgos? Sí, nosotros lo hemos visto, por ejemplo, Chinautra, es un caso, ¿verdad? Chinautra, San Pedro Ayampoc, que es el municipio cuyo crecimiento está siendo direccionado hacia estos lugares, ¿verdad? Bueno, y diríamos que otros municipios de rápido poblamiento, ¿verdad?
pero estos son los que conozco más, ¿verdad? ¿Y las condiciones de la tierra, de los terrenos, son similares a los de Santa Catarina? Sí, podrían tener algunas coincidencias, ¿verdad? ¿Quién debería hacer estos estudios de tierra antes de poblar? Fíjese que para toda obra que se construya, ¿verdad? Le mencioné que debería haber un estudio de impacto ambiental. Sí. Por ejemplo, si yo tengo un terreno y lo voy a lotificar o voy a hacer ahí un condominio, debería tener un estudio de impacto ambiental. Mayormente si el terreno no es plano, ¿verdad? Si yo quisiera construir en ladera, ¿verdad? Ese y otros casos, ¿verdad? Porque nosotros una vez estuvimos en la zona 3, en un lugar que se llama La Isla, y pudimos ver del lado hacia la zona 14, zona 10, de que se había hecho un condominio casi a la par de un río, ¿verdad? Y lo que habían hecho era ir empujando el cauce del río, ¿verdad? Entonces uno dice, ojalá no suceda, pero una lluvia intensa, una crecida de los ríos, entonces, aunque sean viviendas en condominio, pudieran estar en riesgo, ¿verdad? Gracias. Tenemos un minuto para concluir sus consideraciones finales sobre cómo en adelante podemos reducir riesgos. Sí, bueno, naturalmente que el hombre tiene esa capacidad de anteponerse a los hechos, ¿verdad? Entonces es necesario impulsar la aprobación de una ley de ordenamiento territorial. También se debe exigir los estudios de impacto ambiental, ¿no? Pero ante todo, diríamos, se deben mejorar las condiciones de la población pobre, ¿verdad? Estamos hablando de que probablemente el empleo que tengan ellos es en el sector informal. Y mientras ellos no reciban un salario adecuado a sus necesidades, entonces van a estar satisfaciendo sus necesidades de esta forma. Alimentos comen en la calle, la ropa la compran en las ventas de paca y no digamos los terrenos, ¿no? Que muchas veces los adquieren en los mercados informales. Y el mercado informal no da las garantías suficientes como para que estén recibiendo un producto acorde, ¿no? Gracias. Entonces, con estas recomendaciones, pues despedimos este programa muy importante. Entonces, ¿qué podemos hacer de ahora en adelante para evitar este tipo de riesgos y tragedias? En TN23, pues siempre le llevamos programas de contenido y noticias, por lo tanto, lo invito a quedarse en esta frecuencia, TN23.